Bien, buenas tardes. En esta ocasión, en este video vamos a revisar el tema 2.11 Fundamentos de la acción didáctica, el cual también se encuentra referenciado en tu guía temática desarrollada. Únicamente hay que abrir el material. Y bueno, pues vamos a checarlo. Conociendo la tradición del concepto, la historia de este concepto, hay ciertos elementos o fundamentos esenciales que forman parte de esta dinámica llamada didáctica. Luego entonces este tema nos hace revisar este material, qué es y de qué se ocupa la didáctica de manera general, para que el trabajo en el tema número 2 que nos abarca estructura metodológica del diseño de contenidos didácticos, debemos de conocer a qué estrictamente se refiere esta fundamentación de la acción didáctica. 2.11, luego entonces pues es este material que tendrás en tus manos. Sabemos que a manera de introducción el conocimiento es un proceso de búsqueda de esos estímulos. Sus estímulos son dudas, e interrogantes. La curiosidad alertada, la imaginación en actividad. Mantenerlo es parte fundamental, es parte importante en el quehacer educativo. Luego entonces nuestro fundamento por el cual la didáctica sugiere su creación y su estructura del conocimiento es esa parte esencial, que es, como bien lo saben todos, es un proceso, es una búsqueda, es un estímulo, es hacerse cuestionamientos acerca de lo que es algún tema, algún cúmulo de información. Dentro de este proceso pues hay la curiosidad, la proactividad, la imaginación, y mantener que ese concepto esté vivo en el alumno es toda una situación, es una dinámica que hoy en día es muy importante y que en algunas ocasiones pues bueno, se ha perdido ese sentido estricto. ¿Con qué y cómo serán las salidas para remover la pereza y conducir a la persona a una mejor satisfacción? Es lo que la didáctica le interesa, lo que a la comunidad educativa le llena. La educación no es una actividad desde fuera, sino que es una yuxtaposición a lo que existe en el ser humano, sino un desarrollo íntimo de cuánto somos, vamos siendo en el vivir incierto, en el proceso evolutivo del cosmos. La racionalidad necesita ser educada para integrarse plenamente en su cometido. Para educar son necesarias actividades didácticas que el alumno no conoce, pero lo disfruta o padece. Estas páginas son para hacer a estos profesores a que lo puedan hacer efectivamente. El conocimiento y su comunicación. La finalidad de este conocimiento relacionado a la comunicación, bueno, pues es la parte activa del mensaje o del discurso que todo docente ejecuta dentro del aula. Es indispensable su comunicación a través del uso de la razón, el análisis, la evaluación y la ejecución de este conocimiento en un contexto exterior. Lo menciona ahí, la razón es nuestra entidad diferenciadora. La razón no constituye una sobreposición pasiva al ser humano, es decir, mi razón no está pasiva, mi razón siempre está constantemente preguntándole al medio o al representante de este conocimiento qué es todo lo que yo veo y escucho, ¿no? Biológicamente en él ya tiene esta esencialidad activa a su hacer, lo llamamos pensamiento. También reflexión, entendimiento, ideación, mediación, invención, descubrimiento e imaginación. Todo esto está envuelto en la forma de pensar del alumno. Ese pensamiento asume un hecho real, un hecho necesario, que es la comunicación, que tiene que ver con la formalidad del concepto de comunicarse al exterior, de ese proceso de comunicación en el que están envueltos los actores, el hablante, el oyente, el mensaje, etc.
Es una actividad muy compleja del campo semántico y trascendente. Esta comunicación debe de ser de una forma, por eso es de ahí la complejidad. La razón es que el complejo encefálico en su dinámica de compleja movilidad de cambio, como corresponde al proceso evolutivo al que pertenece. Luego entonces el cúmulo de conceptos dentro de uno solo, que es el pensamiento, es indispensable. Comunicarse o comunicarlo, también adaptarse a cómo comunicarlo hacia el alumno, y el alumno le regrese su pensamiento o su acepción sobre de un tema o simplemente el comentario para mejorar lo que ya se está diciendo previamente. El entorno al conocimiento y al conocer, en efecto, sucesivamente acumulado de la actividad de la razón, lo llamamos conocimiento. Acumulación sucesiva, pues esto corresponde a su dependencia como efecto. La causa está en la actividad racional. El cambiante o la cambiante estructura del encéfalo o del pensamiento del cerebro, y cuando le conforma, apoya su sucesiva estructuración desde una potencialidad genética que va constituyendo a los seres humanos. El cerebro, el córtex, por eso lo dice, ¿no? El encéfalo, en su parte más activa, singular de los homínidos supervivientes y evolutivamente en proceso de conformación sucesiva, los elementos confortantes los llamamos flujos de neurotransmisión, que afectan también a los somas neurales. La variabilidad de estos flujos y los cambios que se producen son el conocimiento. Estos flujos de impulsos electrónicos, el sentido de evolución dentro de los homínidos, de los seres humanos, esos flujos de neurotransmisión fluyen dentro de él, de manera que la acepción, la opinión de algún conocimiento que lo rodea, tiene la necesidad de interactuar con ese contexto exterior, manifestándose en el acto de la comunicación. En el acto de la comunicación va envuelto un conocimiento. Hoy día, por ejemplo, aprendimos a hacer fuego, cómo crearlo. Yo lo descubro en estos momentos. ¿Qué va a pasar? Estoy adquiriendo un conocimiento que se generó al interior de mi cerebro, a mi accionar, a mi contexto. Luego entonces yo tendré definitivamente la necesidad de transmitir lo que yo acabo de conocer para que esto se vuelva pues simplemente una forma de acercarnos a la contraparte, a la pareja, a la amistad, al medio de personas que nos rodean. Nadie de nosotros estamos dispuestos a no compartir nuestro conocimiento, o lo que hoy en día, por muy insignificante sea un cúmulo de información, bueno, pues yo estoy con la necesidad de comunicarlos. Enteramente es un proceso que pertenece a la evolución de todo ser humano, ¿no? Es así como el conocimiento, un proceso que perteneciente a la evolución, y como tal necesita precedentes, nunca es complejo y consecuente. En este proceso evolutivo comienza con el origen del mundo, y la racionalidad necesitó 15 millones de años para obtener la plenitud de su esencialidad y cometidos, porque está entrañada en la evolución. Entender, ir entendiendo sucesivamente su pasado, su propia construcción y su estructura en generación permanente como el universo, desde la esencia y cometidos desaliena al ser mismo de la naturaleza, alienada de su ir, siendo obediencia que no interpreta. Es decir, dentro de este proceso evolutivo, donde está inmiscuido el conocimiento, hay la necesidad de una didáctica. Es decir, yo puedo hacer un simple comentario referente a lo que yo descubrí, sin darle ese toque didáctico, sin darle a lo mejor el sentido de que yo quiera comentar lo que aprendí a otra persona,
pero no lo estoy haciendo didácticamente porque no conservo una formalidad o una estructura didáctica, una práctica docente, una experiencia para transmitirlo con una metodología propia y que esta otra persona pues lo entienda y que también lo lleve a su práctica, a su contexto. A eso se refieren estas sencillas líneas. Entonces, lo dice aquí, por su entrenamiento en la evolución y el tener acceso sucesivo a la desalienante actividad que le caracteriza. Se explica a sí misma, no solo se describe, explica cuánto el mundo es, a esa explicación incompleta y falible. Llamamos conocimiento a la organización de los significados de cuánto el mundo va haciendo en su proceso. A esta calidad de organizar significados le llamamos lengua, dotación exclusiva de la racionalidad. Acepciones de Chomsky, 1989. El conocimiento se va construyendo, cada vez articulándose sobre precedentes, yo lo llamo históricos. En cada ser humano el precedente es genético, o el resultado de aportaciones personales genéticas también propicias por la educación. En la genética la naturaleza nos deja una porción de ella misma como estructuraciones sucesivas, estadios sin solución, de continuidad, que sólo lo son desde las posibilidades y la necesidad de cada razón. A las posibilidades las mediatiza y su efecto fundamental la actividad educativa. La genética y la educación en ajustada secuencia, conviene recordarlo, producen las concretas personalidades humanas. No hay dos idénticas, las diferencias obligan a las distintas formas de acercarse efectivamente a las diversidades. La genética envuelta en un proceso evolutivo nos hace la necesidad de tener ese conocimiento, de comunicarlo, de hacerlo llegar a una persona y que esa persona se va a ir formando, le va a permitir simultáneamente un desarrollo psicobiológico, ¿no? En otro sentido de la palabra, de manera física. Y lo dice aquí, el conocimiento más bien tiene un inicio, pero no un final. Una situación que tú descubres, mañana se vuelve un hecho y ese hecho lleva a otra consecuencia, a otro resultado que se vuelve el cimiento de la evolución, como lo dice aquí, ¿no? Asimismo hay formas del conocimiento, formas que incluyen afectos, emociones, sentimientos. No solo la teoría sobre las distintas disciplinas nos hacen evolucionar, también en el sentido estricto del conocimiento. A manera de sinónimo, la educación incluye afectos, emociones y sentimientos. Con sus singularidades, manifestaciones en cada uno de los individuos, se manifiesta un aprendizaje basado en los efectos, en las emociones y en los sentimientos. La comunicación como necesidad. A la racionalidad le concierne esta acción desalentadora en el exponer de Hegel, 1988, antes citada, que necesita de la comunicación, más allá del supuesto ayer, 1969. Pues si bien podemos pensar, elaborar significaciones sin que éstas necesiten ser comunicadas, la construcción de discursos coherentes, consistentes y en positivo progreso estaría anulada desde su origen, pues las primitivas debilidades, al no ser superadas, conducirían a maneras reducidas de redundancias, con escasa o nula posibilidad de salir de sí o de hacerlo con tanto corto alcance que retornarían sobre sí mismas. A la ocurrencia útil la hace práctica la concurrencia y desde este concurrir compartiendo, comunicándose, otras ocurrencias surgen. Al hecho básico de la comunicación es necesario esa transmisión de un nuevo aprendizaje, de un nuevo conocimiento alrededor de nuestro contexto. En sentida coherencia con lo que nosotros descubrimos y compartimos, hay la necesidad de transmitir este conocimiento, y lo hemos visto al paso de los años,
en cada sociedad, en cada país. La comunicación precede, es el marco normativo de una educación, es un marco normativo de la evolución de los seres humanos. Cada uno aprendemos distinto, cada uno posee distintos conocimientos, cada uno posee ya aprendizajes y anteriormente resultado de una habilidad. Esa es la necesidad de una comunicación, es el tema 2 muy extenso en este compendio. Yo observando pues estos comentarios, es inaludible no contar con ese conocimiento, con ese sentido de comunicación que yo debo tener como docente al momento de querer yo enseñar algo. No es un proceso como tal de comunicación simple y llanamente, sino ese proceso debe de ser sistemático, debe de tener calidad, debe de tener estrategias didácticas, debe de tener herramientas o medios didácticos, debe de tener el uso de herramientas tecnológicas para ese correcto sentido de la transmisión del conocimiento. El término queda muy corto para lo que hoy en día es la educación. Sin embargo, el término transferir es comunicar. Yo debo hacerlo con el sentido de urgencia de que yo empuje al alumno a que definitivamente con lo que yo le digo está evolucionando, está siendo mejor persona, se está posicionando en una sociedad. Si no fuese así, pues la fundamentación didáctica no tendría razón de ser, la evolución, la existencia y el cambio generacional no se daría. Es por eso la importancia de la comunicación dentro de la educación, ¿no? Bien, pues está muy padre esta lectura. Si no nos adentramos en ella, no tenemos la paciencia de leer, bueno, pues se nos habrá sido un poco tediosa. En el imperativo de este orden cósmico, esta es la razón, es un significado, lo que llamó la lógica, según González 2007. Radica, pero no lo es de manera instantánea como significado referido a la totalidad y a todas y cada una de sus singularidades. La razón, que prevalece al interior del individuo y de los alumnos, tiene un mundo corno significado. La realidad es un significado y los significados son incompletos, imperfectos, falibles en su estar siendo con aquello que también lo está. Y así por él, significar es una actividad evolutiva en un universo evolutivo. En su estado es un ir siendo y por ende un imperfecto por incompleto y sin alcance definitivo sobre su seguir siendo, su futuro, su falibilidad. Luego entonces, el conocimiento genera tener una razón. La razón de ser de las cosas, la acepción que todos tenemos, es un significado que lleva un tanto de lógica. Una lógica radical, como lo dice, lleva un tinte de un análisis. Este análisis, al momento de llegar a su comprobación, pues se vuelve ciencia, se vuelve conocimiento. Luego entonces tendré yo el fundamento didáctico de transmitir, de pasar de generación en generación con la razón que yo estoy haciendo, que se genere dentro de cada uno de los alumnos, basándonos en el tema también de comunicación. Hoy en día, quien dice tener la razón es el que tiene la verdad. No todo el tiempo sucede esas excepciones, pero bueno, la razón dice encontró el cosmos avanzado, pues lo encontró cuando ya el propio universo estaba organizado en aquellas estructuras neurales complejas, posiblemente únicas en su seno, según González 2007. Y en consecuencia el ajuste del conocimiento a su programación es armónicamente secuenciado con el planificar. El conocimiento y expectativa en los alumnos son la base para formalizar los programas concretos dirigidos de otras maneras y para distintos fines, ¿no? Ese ajuste del conocimiento exige una programación y una planificación para que concretamente se cumpla con el proceso educativo. Bien,
La necesidad educativa, otro fundamento esencial de la didáctica. La inconsistencia del ser, el mundo es un cosmos. Cada uno de sus componentes tiene y va teniendo su manera de comportamiento como parte del todo. La educación es una actividad. Es ajustado proceso de secuencia con la genética está proporcionada. Esta proporciona la potencialidad de ser. La educación, la forma concreta de irse realizando. En la naturaleza y en su armónico irse haciendo, todo está en relación de apoyo a todo. Así, la multiplicidad de sus desarrollos posibles, unas direcciones y sentidos son primarios y se eligen. La educación es la actividad mediante la cual el desarrollo de cada persona se complementa de manera armónica dentro de las formas de vida en la que sucede. Para conseguir esta armonía es necesario que la constituya un conjunto de actitudes, actividades generadas desde una racionalidad que entiende el ser natural del ser humano y su lógico desarrollo como dispuesto para conseguir el estado general de bienestar. Luego entonces, la necesidad educativa regula la racionalidad, emplea el término armónico, un desarrollo armónico, una relación que existe con su medio y su contexto. Esta necesidad educativa me permite absorber el conocimiento de manera razonada. Y todo lo que la educación y su proceso conlleva se concluye o se simplifica en que si esta es una necesidad, porque el conocimiento está alrededor y en todo momento. Luego entonces el ser humano concibe esta necesidad meramente para un desarrollo. Hay muchas formas naturales de desarrollarse del ser humano, pero finalmente todo se resume a lo que es el proceso educativo o a lo que es el concepto de educación. De las potencialidades genéticas al comportamiento. La dotación básica común es de genética en el principio de la existencia. Entre sus componentes estructurales existen algunos de especificidad bioquímica, elemental, pero trascendentes para acotar cada singularidad humana. Los biólogos especializados en neurología deben ir aportando descripciones explícitas de cómo funcionan esas particularidades. De sus posibles patologías se ocupará la medicina desde un buen dominio de aquello que se ajuste a lo que llamamos normalidad. Dentro de todo, las potencialidades genéticas a un comportamiento, de un escenario, de un aprendizaje, de un conocimiento, dependen mucho de la personalidad, como lo dice ahí. De la personalidad se debe conocer cómo integrarse armónicamente en su vivir de las formas de vida a las que pertenece. ¿Quién? El alumno. Depende de la genética de cada alumno, del interés de su contexto, se tendrá la potencialidad genética, su gusto por el conocimiento, su proactividad y su correspondencia. Entonces, a la educación corresponde poner a disposición del educando aquellas maneras de desarrollar su vida, maneras de las que cada persona pueda lograr un desarrollo en el que se desprenda la satisfacción de verse dentro de un bienestar generalizado, bienestar al que contribuye y en el que le ayudan, y de conseguirlo con un ejercicio de sus libertades dentro del cual hacerse de manera compartida con las de otros encuentra su más aquilatado valor. Es decir, el ser humano comprende que esta educación es una proyección de lo que él quiere para su vida. Eso le va a generar un bienestar generalizado, un bienestar que puede contribuir y ayudar dentro de una sociedad y a que esta misma se desarrolle dentro de un contexto de forma exitosa, ¿no? Por eso lo dicen, que la genética tiene que ver también con la manera o la forma de la educación y de la forma en que existe en el ser humano. Educar precisa un fino oído para la naturaleza, un oído dispuesto a oír sus débiles sonidos conformadores de ritmos y armonías para el vivir. Educar es el sentido de la vida.
educar es una actividad necesaria que en mi interior resuelve una serie de dudas y preguntas de lo que me está sucediendo en el proceso de desarrollo. La educación es un proceso natural, mediante el cual la naturaleza hace que las racionalidades se ajusten sus interrelaciones. Es decir, el niño que nace, el niño que tiene 8 6 años, ¿cómo se educa? Simplemente conociendo, haciendo palpable el medio que lo rodea. A ver, mijo, este es pasto, en el momento que lo toca, el método Montessori, ¿no? Este es suave, este es áspero, este es arena. ¿Cómo lo haces aprender? ¿Cómo lo educas? A través de las experiencias, ¿no? Como lo dice aquí. Bueno, pues estos componentes de todas las estructuras de la naturaleza son idénticos. Solemos llamarles particularidades elementales y como todavía no está claro qué son estos átomos democráticos, es que no hay desde su más simple originalidad donde el docente investigador no tenga opción para su ejercicio de su duda. Su integración para sembrarlas en los atentos oídos y ojos de los alumnos. La atención es otro de los conceptos que forman parte de la educación y de su proceso. La atención es parte de un proceso que en lo genético encuentra la yuxtaposición. Es decir, genéticamente no todos tenemos esa intención, esa atención hacia el recibir un conocimiento que para mí es importante. Es decir, si el docente no parte de la idea de que en la educación el conocimiento es necesario para que tú subexistas, luego entonces no hay esa atención y ese interés. A eso se refieren estas simples líneas, ¿no? La educación como hacer escolar, no haciendo lo que no deba para dejar de hacer lo que debería, como reclama Rousseau en un texto 1971, pero superándolo, ha de hacer esa actividad realizada en aquel ámbito natural y en desde que los discursos internos se disparan más allá de su sucesiva sujeción a una lengua, encuentran el discurrir, en el caminar, necesita de senderos que faciliten el avance. Los senderos que facilitan tu avance en la vida, pues es la educación, es el conocimiento, son los aprendizajes, el desarrollar tus habilidades. Eso te permite generar un cambio interno, tener nuevas opciones para tu desarrollo en todos los sentidos, profesional, afectivo, laboral, etcétera, ¿no? En el siguiente subtema, la singularidad personal como la razón educada. Vamos a verlo. Somos entidades evolutivas como escenario. Serlo nos permite ser seres humanos que entienden la evolución obligatoriamente y fieles a este contenido. Organizamos cada descubrimiento significándolo y disponiéndolo de eso para su comunicación. Cuando se creó la rueda, cuando descubrieron el fuego, cuando inventaron la máquina de vapor, etcétera. Yo tengo la necesidad de compartirlo para mi propia evolución. El genoma humano tiene posibilidades infinitas, pero las formas de su realización al construir conocimiento las van constituyendo como ajustes sucesivos en independencia de los precedentes que ya han ido conformando de esa misma manera. A pesar del juego único de cromosomas que constituye cada genoma, ya se ha anticipado que hay variaciones mínimas pero muy significativas. Cada ser humano es único y a esta condición le llamamos singularidad. Este ser singular es la posesión de toda persona, tiene de sí misma cuanto lo es lo único que realmente posee como dueño único. Nadie más puede tenerlo, pero tenemos esencialmente esos 1000 quinquenios gramos que constituyen el cerebro. Configuración bioquímica en su totalidad en que el conocimiento consiste y el conocimiento en su incompleción y fiabilidad es cuanto somos pues de ese ser como proceso. Y bueno, pues habla muy artísticamente del desarrollo humano, su relación, la comunicación, la necesidad de comunicarse con las distintas personas, sus formalidades, cómo evolucionó con el descubrimiento. En general habla de ese proceso genético.
Y lo dice, ¿no? El crecimiento de la racionalidad, desarrollar la racionalidad dentro del ser humano es lo que me permite la educación, ¿cierto? Bien, punto 3, la potencialidad educativa de un todo conocimiento. El escenario educativo potencia el conocimiento. Es el lugar propicio donde se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje. En su sentido estricto y su resultado final es generar ese perfil de egreso, es adentrarnos a que este alumno deberá ser esa persona que aporte a la sociedad. Luego entonces, como lo menciona aquí, ella misma acumula en sí cuánto va pudiendo, pero su poder es corto y recurre a arrojar en signos lo que sus significados puede, transformando las grafemas acumulados en símbolos que acarrean parte de las significaciones para que otras racionalidades a su manera y en su momento puedan resucitarla. Bueno, pues esa potencialidad es el comienzo de todo, es la comprensión de todo el conocimiento que existe a nuestro alrededor. El conocimiento acumulado como efecto es el mejor referente para seguir conociendo y para conocer. Nunca dejamos de aprender. Requerimos del conocimiento para evolucionar, para ser una mejor persona, para transmitir mi conocimiento y aprendizaje y que otras personas desarrollen propiamente lo que necesitan en su vida. ¿Qué, cómo y para qué se conoce? Junto al influjo de procedimientos, los medios y el ambiente donde se recibe influyen en el aprender a ser persona que sepa vivir donde vive. Es decir, el simple hecho de la coexistencia del ser humano es porque tiene cierto nivel de desarrollo que como base tomó ese conocimiento y lo constituyó como una persona haciendo esta perfecta evolución de su razón, como un proceso, como ahí lo menciona. Esto me permite evolucionar, esto me permite generar el concepto de experiencia, ¿no? Del conocimiento como efecto al conocer como acción. Bueno, pues hay muchas acepciones sobre este tema. El problema radica en cómo elegir qué conocimientos de los existentes y cuál ha de ser la forma de comunicarlos para que sirvan a los fines previstos. El problema radica en qué tiene que incluir el contenido curricular, el planteamiento curricular, planes y programas, contenidos didácticos necesarios para evolucionar, para hacer evolucionar, poner en plan todo el conocimiento como una acción generadora de unas nuevas condiciones, hablando del tema desarrollo económico, social, cultural de todas las personas de un país. Es un efecto, el conocimiento es un efecto, acción, yo le pondré ahí el guión. Y este camino, como lo dice aquí, no es fácil, y si lo llamamos didáctica, práctica o parte de la práctica de la didáctica, la cuestión es elegir la condiciona fundamentalmente la formación de los docentes, investigadores, la situación de los alumnos con sus potenciales recepciones para aumentar su conocimiento. Es importante elegir que entonces este problema de qué conocimientos le voy a dar al alumno, cuántos conocimientos. Imagínate que yo le dé cómo elaborar una bomba molotov en una clase de experimental de biología o de física o ya en química. No, se vuelve complejo, ¿no? Se vuelve complejo el que yo pudiera manejar un tipo de información. Bueno, pues el conocimiento es un proceso, el conocer se presenta como una necesidad que hace a su vez a la educación necesaria, y esto no consigue lo mismo en cualquier conocer, ni con toda forma de realizarlo, ni haciéndolo sin atender a objetos y circunstancias. Comentario de González, 2001. La responsabilidad de estas acotaciones corresponde a los docentes, investigadores, los que son todos los profesionales de la educación. Hacer ver que la educación es una necesidad que el ser humano necesita para su desarrollo, es la parte esencial de nuestra labor educativa, de la cual podemos obtener muchos resultados si llegamos a sobreponer este pensamiento, esta ideología.
Educar conlleva una búsqueda permanente de la razón, de tener el uso de razón para conocer que está suscita en el quienes aprenden. Es una búsqueda permanente del conocimiento, educar. El objeto envolvente de la actividad educativa se refiere a ir consiguiendo un estado general de bienestar, siempre mejorable, puesto que corresponde al proceso evolutivo. Preparar a quienes deben hacerlo como docentes e investigadores viene a consecuencia con alguna determinación impuesta desde los exigentes cometidos que les corresponden y su trascendencia. El papel de los investigadores dentro de la educación pues es implementar nuevas modalidades de educación en esos sistemas educativos. Ese es su fin, pero también demostrar que la educación como un objetivo de subsistencia del ser humano es indispensable. Lamentablemente el papel hoy en día de la educación en ciertos países en subdesarrollo no contemplan la inversión para una educación y de esa manera tener una evolución de lo particular a lo general, desde una persona, una sociedad, un gobierno hasta una república, ¿no? Es necesario este dominio crítico del significado del conocimiento en el sentido de ser fruto del ejercicio de la racionalidad, el ejercicio que hemos llamado pensamiento, y que en concordancia con Dewey, 1989, le agregamos los determinantes de reflexivo y crítico, ¿no? Somos lo que conocemos, otro fundamento de la didáctica. También los docentes en esta identificación y la manifiestan. Los alumnos conocen muy pronto cuál es el dominio del conocimiento que tiene cada docente y cuál es la coherencia que deja al descubierto su comunicar. Al fin, quien se deja ver es el propio docente. La primera derivación perfectamente consecuente es el respeto. El docente que conoce aquello de qué trata, con sus limitaciones de incompletud y falibilidad, y a ello, y así se refiere, obtiene de inmediato el respeto de sus alumnos. Este respeto se acrecenta su interés y compromiso son efectos inmediatos de ese conocimiento. Es decir, hay una relación estrecha entre el respeto que el docente inculca o se da porque él tiene o domina el conocimiento. Además de dominarlo, tiene las estrategias para hacértelo llegar. Luego entonces el alumno respeta al docente que sabe manifestar este conocimiento de forma adecuada. Con estas acepciones, esto no se aprende de manuales, aunque haya que conocer qué contienen esos manuales. Se aprende de lo bueno que existe y de dónde es este y de su ausencia. Uno de los trabajos que me llamó la atención es una escuela colombiana, precisamente con el tema Somos lo que conocemos. Tenían una plataforma donde ya esto que yo hago, buscar la información para ustedes, está en una plataforma educativa. El alumno la verifica, produce lo que necesita, lo entrega, es evaluado y va avanzando. El docente simplemente en Colombia lo llaman guía. Yo soy un guía, te digo, aquí está lo que tienes que leer, aquí está lo que tienes que hacer y aquí está tu resultado de lo que hiciste. En ese sentido, nos formamos como personas, nos allegamos de conocimientos que forman mi personalidad y de lo que yo soy. Ese conocimiento me hace pensar, me hace ser un ser pensante, un ser con razonamiento, que me permite esa interacción en todos los contextos. El docente ha de tener un dominio de aquello a lo que se refiere, que no puede entrar en las referencias directas, pero desde las que alcanzan un sentido trascendente. Contrapongo esta idea. El docente puede manejar perfectamente el conocimiento, lo puede dominar, lo puede conocer, lo puede ejecutar. Lo interesante viene en cómo yo hago que el alumno produzca lo que yo le pido, ejecute lo que yo le pido. No con que yo diga, yo domino todo, yo soy un sabio de la materia, tengo 25 años dando biología, nadie me puede engañar.
Sí, mi profe, sí, 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 tienes toda la razón y esto lo he llevado en